Ahora con Marian Moreno. Levántese, por favor, señora Moreno. Gracias. Bienvenida. Ella trabaja en Escolae, que es ese programa que, como hemos apuntado antes, tiene la dualidad de haber sido premiado por la UNESCO, por la defensa de la igualdad, y a la vez, desde hace unos meses, ser el centro de diana de, en concreto me decía usted, Vox, que les están persiguiendo por redes, les están poniendo querellas. Me ha contado, Marian, que usted, como redactora de este programa, además ha sufrido un acoso personal. Bueno, yo no creo que sea en realidad personal. Creo que simplemente ha sido en mi persona, pero por ser redactora del programa Escolae y sobre todo por ser profesora de la escuela pública. ¿Qué tipo de acoso? Tengo, sí, por ejemplo, llamarnos pederastas, pedófilas, corruptoras de menores, prostitución de menores. Llevo de profesora 30 años en la escuela pública y desde luego siento decirte de verdad que en la escuela pública no enseñamos a masturbarse a nadie y menos, quiero decir, todas las personas que estáis aquí habéis ido a alguna escuela y creo que casi todas sabéis masturbaros. No hizo falta que os lo enseñáramos en la escuela. Sí que nos gustaría que nos dijera precisamente cuáles son esos contenidos de Escolae que tanto revuelo han generado, que tanto se les ha señalado. Si no es enseñar a masturbarse, bueno, ¿cuál es la cuestión que está generando tanto revuelo? Sí, bueno, es los juegos eróticos infantiles. ¿Pero se dan juegos eróticos infantiles? No, a ver, los juegos eróticos infantiles aparecen dentro de un paréntesis como uno de los ejemplos. Juegos eróticos infantiles es un término... Sí que existe en la redacción. Sí, porque es un término técnico de la sexología que se refiere a toda aquella actividad que tienen niños y niñas de conocimiento del propio cuerpo. Y además se enseña también al conocimiento del cuerpo de las demás personas desde los límites y desde el saber decir no. Sobre todo por una cosa, por prevenir los abusos sexuales, que por cierto no es la escuela pública la que tiene el mayor número precisamente de denuncias ni de abusos sexuales, ni de violaciones en las aulas, ni absolutamente nada de esto. Supongo que abogados cristianos también llevaréis esos juicios contra la Iglesia Católica en este sentido. Poner sobre la mesa que ustedes les ha premiado la UNESCO con esos programas, con esa redacción y por la defensa que hacen de la igualdad y en contra de los abusos. Sobre todo yo creo que la UNESCO lo que ha premiado es que es un programa sistemático, es un programa hecho por personal docente, es un programa hecho por personas con mucha experiencia en la educación para la igualdad y es un programa hecho con gente que sabemos lo que es el sistema educativo. Porque de lo que estoy oyendo hoy hablar aquí, perdonadme que me ponga en modo profesora, pero alguna de la gente que estáis aquí no ibais a probar conmigo lengua castellana y literatura, porque la competencia social y ciudadana la tenéis bastante poco desarrollada. En general, quizás os convenía pasar unos años más en la escuela. Pero estáis hablando con un desconocimiento absoluto del sistema educativo. Estáis confundiendo actividades extraescolares con actividades complementarias. No tienen nada que ver. Estáis hablando de un consejo educativo que no existe. Es el consejo escolar. Estáis hablando que de las familias no tenéis derecho a nada, parece ser, en la escuela. Aquí se ha dicho que las familias, lo ha dicho la señora Castellanos, no tienen información sobre charlas que adoctrinan. Sí. Esa ha sido un poco la frase. La escuela no solamente da información a las familias, da información también al servicio de inspección, a cada una de las consejerías. Es más, las familias tienen una reunión anual al menos con su tutor y tutora donde se dicen las actividades que se van a realizar. Tiene una programación general anual, como se comentaba, en la que están todas las actividades que se van a realizar a lo largo de todo un año. Esa programación no solo va a las familias, también va a la inspección educativa. Esto querría decir que si realmente estuviéramos enseñando en el aula a masturbarse, a tener orgías continuas, unas bacanales romanas, vamos, tremendas, tendríamos encima no solo a los juzgados, sino a la inspección educativa, a la propia Consejería de Educación, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en la puerta del colegio. Y no lo tenemos, porque la escuela pública, porque esto es un ataque a la escuela pública, lo único que hace... Discúlpeme, estoy hablando yo, gracias. No, es que en mi clase normalmente enseño también que primero se termina un argumento, después va otro...
Bueno, también se enseña que los argumentos deben estar basados en verdades. Pero bueno, es una enseñanza sí que le voy a parece pedir que concluya para escuchar el resto de voces y que no haya interrupciones, por favor. La escuela pública tiene unos sistemas de control tremendos. Y las familias entran en la escuela pública, piden tutoría con la tutora o tutor y siempre se les recibe. Tienen información escrita normalmente cada cierto tiempo. Es decir, no hay ninguna familia que pueda decir que queriendo saber algo de su hijo o de su hija no lo supo. Es más, por favor, yo rogaría a las familias que supieran también a qué curso van sus hijos e hijas, a qué grupo en concreto, cómo se llama la tutora o el tutor, porque estamos hablando contra un sistema que tenemos sistemas de control, profesionalidad. Estamos preparados y preparadas para ser profesorado de la pública. Por lo tanto, por favor, no nos ataquen tanto, porque la escuela pública lo único que es equilibradora de desigualdades. Y curiosamente, casi toda la gente que habla de la censura parental no lleva a sus hijos e hijas a la escuela pública. Hay que pensarlo también. Gracias, señora Moreno. Pues, Marian, yo quería decirte un par de cosas. Tiene que ser muy breve, María. La primera, que me llama la atención, ¿no? Porque a mí también me enseñaron que la arrogancia se combate con humildad. Y me ha parecido que eras un poquito arrogante. La segunda, que efectivamente uno tiene que estudiar, tendríamos que estudiar muchos, tú también, pero muchos años, porque en la vida uno no deja de aprender nunca. Y esto también te lo enseña la humildad. Y la tercera es que, desde luego, toda tu retórica lo que viene a reforzar son las tesis de partidos como Vox, porque evidentemente en tu retórica demuestras lo que para ti tiene que ser la escuela pública, sino un mecanismo Va de a contestar, adoctrinamiento. Marian, adelante. Sí, no, te agradezco mucho que me hayas dicho que soy arrogante cuando las mujeres... No, que me ha parecido, no te digo que seas arrogante. Vamos a escuchar, por favor, no soy María. capaz de decir Cuando eso. las mujeres hablamos con seguridad... Yo también soy mujer y hablo con seguridad, pero cuando bueno, las mujeres hablamos sabiendo de lo que hablamos, nos suelen decir que somos demás, hay mujeres que sabéis de lo que habláis. Por favor, otras que no. María, por favor, vamos a dejarle escuchar. María, por favor. Nos suelen decir arrogantes, ambiciosas, etcétera. No, puede que te haya parecido arrogante y bueno, eso es una cuestión que te parece a ti. Yo simplemente soy docente y hoy asisto en este debate a un poco de literatura de ciencia ficción. Mezcláis una cantidad de temas tremendos. Esto no existe de lo que estáis hablando en educación y estáis haciéndolo sobre una base de mentiras. Y como comprenderás, después de 30 años de profesión y además conociendo como conozco al personal docente, te diré que lo importante de la educación es que se reviertan los recortes, que no tengamos 150 Estás demostrando lo que eres. Por favor, escuchamos a María. María, por favor. No, es que todo eso es verdaderamente el debate de la educación. Porque con 150 adolescentes quiere decir 150 familias también. Por lo tanto, el verdadero debate de la educación... Hace falta un pacto de Estado, por lo tanto. Hoy en día no es la corrupción de menores. Hoy el debate hoy en día no es la sexualidad. El debate hoy en día real Pacto de Estado por la educación. Es mejorar un sistema educativo democrático. Punto. Todo lo que se está hablando de más. Pacto de Estado. Un pacto de Estado por la educación. Lo que estáis hablando es ciencia ficción para el personal docente y para las Pero que hemos dicho que hay personas y organizaciones... Gracias, María. Volveremos a contar con los testimonios que nos han acompañado, que ha sido realmente interesante para precisamente incorporar nuevos datos y conocimientos a esto que hoy estamos debatiendo. Muchas gracias.